Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Cambio en el Debate. El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes para nuestra sociedad michoacana y mexicana y para sobre todo los estudiantes y los trabajadores. Vamos a hablar de la reforma laboral que en estos días se acaba de aprobar por segunda ocasión en la Cámara de Diputados y también se acaba de turnar por segundo momento a la Cámara de Senadores, y que pues tiene toda una serie de implicaciones negativas para la clase trabajadora mexicana. Y también vamos a hablar el día de hoy de la reforma educativa que va de alguna manera entrelazada con la reforma laboral que se está tratando también de imponer en la educación pública. Pero particularmente vamos a hablar de un tema que ha sido centro de interés de nuestra sociedad michoacana, el tema de la reforma curricular a las escuelas normales, que incluso derivó en una represión bastante artera por parte de los gobiernos estatal y federal en contra de los estudiantes normalistas que se oponen a esta reforma curricular diseñada desde los escritorios de los burócratas de la Secretaría de Educación Pública, y que no considera efectivamente las condiciones, las circunstancias de las comunidades escolares, en este caso de las escuelas normales. Por eso voy a presentar en primer lugar a la maestra Graciela Andrade García Peláez. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestra en Sociología por el IMSET. Muchas gracias, Chela. Al contrario, Jorge, gracias. Y presento también a el estudiante de la Normal Rural Vasco de Quiroga Tiripetío, Daniel Sixtos, estudiante de cuarto grado de la Normal de Tiri, como le llamamos con cariño los que somos egresados también de esta gloriosa escuela normal. Gracias, maestro. Bien, pues vamos a iniciar con el tema. En primer lugar vamos a abordar lo que tiene que ver con la reforma laboral, los antecedentes de esta reforma laboral tan anhelada, tan buscada por el sector patronal de nuestro país en sus distintos organismos, la Coparmex en su momento, que lanzó desde los años 90 una primera iniciativa y que después fueron presentando los gobiernos en turno y los partidos políticos de derecha también. Al final de cuentas, a casi 20 años de que se presentó por primera vez una propuesta de reforma laboral, allá por el año de 1994, bueno, pues ahora la derecha, los empresarios y los gobiernos, los partidos de derecha, están consumando este golpe, que es un golpe histórico a la clase trabajadora mexicana, que para muchos nos coloca 100 años o más de 100 años atrás en cuanto a los derechos laborales de los trabajadores mexicanos. Sobre este tema, maestra Chela, nosotros sabemos que usted ha escrito pues muchos artículos, ha colaborado también en libros que tienen que ver con el análisis de la reforma laboral o de las propuestas de reforma laboral que durante todo este tiempo se han venido tratando de imponer. ¿Qué significa, cuáles son las implicaciones para la clase trabajadora mexicana de esta reforma laboral? Mira, Jorge, en primer lugar yo diría cuáles son las implicaciones para el país, porque yo creo que es un error ver que lo que va a suceder con la reforma laboral solo va a afectar a los trabajadores, va a afectar a todo el país, y ahí es donde me parece que muchos sectores debemos hablar y dar una opinión que poco se ha argumentado. En el fondo, la propuesta tiene un argumento económico. El argumento económico es que a partir del abaratamiento de la fuerza de trabajo va a haber más oferta de capital. Esto tiene que ver con una visión de economistas, con la teoría de Milton Friedman, y plantea, bueno, sobre la base de la ley de oferta, en competencia perfecta, que eso no existe en ninguna parte del mundo,
Que la oferta de trabajo se amplía, es decir, los patrones son los que ofertan el trabajo. Distorsión, que muchos economistas han dicho es al revés, quien oferta el trabajo son los trabajadores, quien demanda el trabajo son los empresarios. Entonces, viéndolo primero desde el punto de vista de que los empresarios sean los que oferten el trabajo. Hay dos maneras de incrementar la oferta, 3. Una es que se reduzcan los insumos del bien que ofertan, ¿no? Entonces, bueno, hay que abaratar la fuerza de trabajo. La pregunta es ¿por qué no se abaratan los otros insumos, la gasolina, la luz? ¿Por qué no se abaratan? Pero sí la fuerza de trabajo. También se puede incrementar la oferta cuando incrementas la productividad. En nuestro país se nos pidió, cuando entró Salinas, a todos los mexicanos que incrementáramos la productividad. Hasta Loret de Mola ha estado mostrando que México tiene de los niveles más altos de productividad del continente americano y nunca se ha correspondido el incremento de productividad con el incremento salarial. Entonces, digamos, se logró con el esfuerzo de muchos incrementar la productividad. El incremento de productividad significó el uso de tecnologías que desplazaron mucha fuerza de trabajo de sus puestos y esto nunca repercutió en mejoras en la población en general, repercutió en mayores ganancias para los empresarios. Si lo viéramos desde el punto de vista de la demanda, de quienes están planteándose que pudieran ser los trabajadores los que ofertan su fuerza de trabajo. Si son los trabajadores los que la ofertan, lo que habría que abaratar son ciertos servicios fundamentales de la fuerza de trabajo para que el salario pudiera equilibrarse con la posibilidad de pago de los empresarios. Lo que está en el fondo, creo, y esto tampoco se trata, ¿no? Si fuera la demanda, para que la demanda sea más grande, lo que tiene que suceder, si en el caso de que fueran los empresarios los que demandaran más fuerza de trabajo, que no es el caso, no es el caso, que es la primera ocasión en la historia de este país que el sector informal es ya más grande que el sector formal. Si realmente lo que estuvieran demandando fuera fuerza de trabajo, lo que habría que ver para desplazar la curva de la demanda, pues tienen que incrementarse el ingreso de los empresarios, no ha disminuido. Tendrían que abaratarse ciertos elementos que sustituyen los bienes que utiliza y desafortunadamente no han podido reemplazar totalmente la fuerza de trabajo porque pensarían hacerlo. Lo que es muy preocupante es cuando dejas a la suerte de cada quien su estadio laboral, cuando se genera la precarización del trabajo, aun cuando los empresarios incrementaran su producción, la pregunta es ¿quién les va a comprar? Cuando los empresarios en México logren abaratar, no pagar tanto salario, la gran duda es, ¿esto va a servir para incrementar la inversión en el país o el consumo? Y los últimos 33 años, la tendencia ha sido incrementar el consumo y a disminuir la inversión productiva. Hay un desmantelamiento del país, hay un desmantelamiento de su capacidad productiva, las fuerzas productivas más desarrolladas son extranjeras. Como te decía, no es cierto que tenemos competencia perfecta, no se le paga a la fuerza de trabajo lo que vale. Cada vez se ha ido el modelo de desarrollo que se ha aplicado en nuestro país, el modelo neoliberal, desde los 88 hasta la fecha, es un modelo que se ha encargado de estar haciendo que la fuerza de trabajo valga menos y valga menos y valga menos, como si viviéramos del aire. Incluso te dicen que con 6,000 pesos compras coche, casa, tele, seguro o pagas colegiatura particular, cosas que son mentiras, ¿no? Eso lo dijo en su momento
Ernesto Cordero. Ernesto Cordero, sí, es cierto. Secretario de Hacienda. Entonces, a mí me preocupa mucho que vamos a vivir en un país donde lo que más vale se le da menos valor, y donde estamos pensando que el mayor valor son las empresas, cuando hasta numéricamente las empresas no rebasan, y las grandes empresas no rebasan ni las 100,000 unidades, ¿no? Cuando lo que hemos tenido es una alta concentración del ingreso. Si no ha habido estallidos es porque se han ido dando transferencias sociales a la población, que cada vez van a alcanzar menos, pero sobre todo una concepción de un país que, lejos de querer que todos sus habitantes estén mejor, está basando su desarrollo sobre la precarización de lo más importante, que es la capacidad del trabajo de la gente. Pero esto tiene que ver con la situación mundial seguramente, con esta disputa que hay con China, por ejemplo, de ver quién ofrece a las grandes empresas transnacionales la mano de obra más barata, ¿no es así? Porque el discurso oficial, por lo menos lo que cada rato escuchamos en la radio, vemos en la tele, los spots oficiales del gobierno federal, es que con la reforma laboral, dicen ellos, propuesta por el presidente de la República, va a haber más empleos estables, donde los trabajadores van a tener derecho a sus prestaciones. Esto es totalmente falso. Es totalmente falso, porque quienes más se quejan de lo que le tienen que dar al seguro social son los empresarios. O sea, realmente el problema de fondo es que con las garantías que da la ley, los empresarios no pagan 365 días de trabajo, pagan más por el reparto de utilidades, por la prima vacacional. Entonces se llegan a pagar más de 400 días de salario. Y digo, en caso de que los sindicatos hayan logrado mayores prestaciones, pues se les paga más. Y lo que realmente se quiere es pagar menos, no crear más empleo, es pagar menos. Y al pagar menos se supone que van a contratar más gente, pero van a contratar más gente con el margen de lo que están pagando actualmente, ¿no? Entonces van a contratar 3 con 3 pesos, o sea, van a contratar 3 personas por el salario de 56 pesos al día, que esa es su intención, y 3 personas ganando menos de 20 pesos no alcanzan a comprar nada. Claro. Entonces, si una persona con los 56 pesos diarios apenas le alcanza para frijoles, con menos, no es cierto que vamos a generar más empleo, o no el empleo que dinamice la economía. Es una concesión a los empresarios, porque consideran que la Ley Federal del Trabajo es muy rígida, y entonces que la ley, que el Seguro Social los obliga a muchas cosas, y lo que quisieran es una contratación sin ninguna restricción, más que competir con China. Con China ya no logramos ganarle ni yendo a bailar a Chalma, porque China, a diferencia de nosotros, sí tiene todos los bienes que alimentan a la fuerza de trabajo en condiciones tales que las pueden obtener sin que paguen sin que paguen de su salario. Antes de ir al corte, maestra Chela, ¿a qué le apuestan entonces los políticos de la derecha, estos diputados del PRI, del PAN, del Verde, del PANAL, del Ester Gordillo, que al final de cuentas consolidaron una alianza que era previsible para imponer la reforma laboral, sabiendo que esto va a generar mayor polarización social? ¿A qué le apuestan? ¿Le apuestan al estallido social? Yo creo que le apuestan a ganar más en el tiempo de vida que les queda, y lo demás no importa, porque se ha dejado de pensar. Ellos piensan como los neoliberales. Los neoliberales hablan de los costos intertemporales, es decir, te sacrificas hoy pero mañana gozas, y más bien ellos piensan que ellos gozan y nosotros nos sacrificamos. Y el lema, si ustedes recuerdan, desde que entró Salinas, era apriétense el cinturón y después repartimos. Zedillo hasta decíamos que era el doctor que nos
dejó muertos de hambre, ¿no? Que era apriétense el cinturón y que nos lo apretamos demasiado. El gran privatizador fue Zedillo. Y le apuestan a obtener ganancias extraordinarias. No va a haber ya mayor dinamización de la economía. Los peores periodos de crecimiento de la economía han sido los 4 últimos sexenios y este último el peor, con tasas menores al 2%. Y en el mundo, la organización, la OCDE, el foro de Davos, está planteando que por esta vía todavía se le puede dar dinamismo al capital, pero no va a ser realmente una vía que genere dentro de 6 años, dentro de 4 años, vamos a estar viendo el colapso mundial por estas medidas. Sí, el mismo Fondo Monetario ha reconocido que todavía faltan 10 años por lo menos para superar la actual crisis económica mundial. Y es muy significativo que el Banco Mundial diga, piénsenlo bien, generen los consensos, porque no solo están viendo el problema político del estallido, sino el problema económico. ¿Quién va a comprar con esos salarios? ¿Quién va a tener estabilidad? Los problemas sociales se van a incrementar. Entonces, bueno, pues después que no nos quejemos, ¿no? Que estemos unos contra otros. Bien, vamos al corte y enseguida regresamos para retomar el tema de la reforma educativa, particularmente la reforma curricular a la escuela normal. Gracias. Regresamos a nuestro programa Cambio en el Debate. Vamos a hablar ahora sobre el tema de la reforma curricular a las escuelas normales, que repetimos es un tema también de nuestro interés para la sociedad michoacana y particularmente para la comunidad escolar. Y para ello Daniel Sixtos nos va a hablar de cómo van en este momento, Daniel, en las mesas que se instalaron con el gobierno federal, con el gobierno del estado, con la Secretaría de Educación. ¿Cómo van ahí después de que, bueno, se logra revertir hasta cierto punto esta reforma planteada por el gobierno federal como una imposición a través de un decreto, pero que ahora, pues a partir de la lucha que ustedes han encabezado en el estado, las distintas escuelas normales públicas, pues está en un proceso que yo creo que es muy importante, un proceso en donde ustedes, los estudiantes, los maestros también de las escuelas normales, son actores protagónicos de este debate. ¿Qué nos comentas? Gracias, maestro. Bien, en un primer momento lo que se maneja por parte de las autoridades fue una rotunda negativa que hasta el momento ya ha ido cediendo en base a la protesta social, como bien puntualmente usted lo maneja. Entonces, en este sentido, nosotros vemos que en el marco de la ley, que es lo que en este caso nuestros gobernantes nos achacaban de que nosotros nos situábamos en la ilegalidad al tratar de debatir una propuesta que ya era de forma oficial, hemos insertado dentro de las mesas de trabajo a todos los colaboradores por parte de los consejos y comités estudiantiles de la organización, y hasta el momento el avance que se tiene, pues para nosotros es considerablemente pero muy favorable, en el sentido de que en este momento ya se están considerando las particularidades sociales, culturales y etnográficas de nuestro estado, y sobre todo pues la situación económica en la que nosotros nos vemos implicados al desenvolvernos como estudiantes ya en el marco de lo laboral. En torno a ello, maestro, sí, nosotros vemos claramente las deficiencias de esta situación, no puntualizando únicamente en el aspecto de lo que viene siendo las tecnologías de la información y la comunicación, el inglés, sino de que esta propuesta tiene ya un desfasamiento curricular también en base a lo pedagógico, y lo pusimos de manifiesto en un primer instante con las autoridades estatales, y ahora que se nos da la oportunidad también lo hicimos puntual con las autoridades federales. Primeramente, nosotros encontramos que dentro de esta reforma curricular pues se responde a las necesidades del sector empresarial y la industria de la transformación, basada en un enfoque de competencias definido por organizaciones internacionales de orden económico, en este caso la OCDE, ¿sí?,
como pues responder a las demandas de forma adecuada. Esto pone de manifiesto la visión globalizadora y mecanizante de las mentes de la población, basada en estándares internacionales que descontextualizan la realidad cultural del país. Esto lo vemos de que en todo caso siempre está vinculado, lo que mencionaba hace un momento la maestra Graciela, lo que es la cuestión del orden económico y político, ¿sí? de la índole internacional, con lo que son los sistemas y modelos educativos. Freire era muy claro cuando nos indicaba en una de sus citas que era prácticamente ingenuo pensar que dentro del sector dominante iban a emanar las propuestas que liberarían la conciencia de los oprimidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en todo caso, nosotros nos abocamos en un primer instante al debate de estas cuestiones pedagógicas, que se plantea que en un segundo momento de manera estatal y tal vez trasladarlo al debate nacional para que se llegue a la reestructuración de este acuerdo secretarial y sobre todo al plan y programas vigente, como se hizo en un primer instante en el año 1975 cuando se reestructura el año siguiente el plan y programas de estudio para la educación normal. O sea, ustedes están rechazando esta reforma curricular porque responde a los intereses empresariales y en las mesas ustedes están tratando de presentar una propuesta que responda a los intereses populares, digamos, los intereses de las comunidades sociales, culturales, escolares. Esto, ¿qué es lo que concretamente o específicamente están proponiendo? Aparte de decir, bueno, el inglés no va más que como una materia optativa, pero en su lugar, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo? Bien, considerando todo el contexto de lo que le manejábamos, maestro, concretamente nosotros proponemos que el conocimiento de la lengua extranjera, que en un primer momento se planteaba dentro del plan y programas, me parece del 84, del 75, no recordamos bien porque pues todavía no nacíamos, fuera más trasladado también al entorno nacional. Vamos, conjuntar en un cierto instante como oficial las materias de la parte oficial de los pueblos originarios, en este caso el estado de Michoacán, sería el purépecha, otominahuatl, mazáhuatl, y veíamos de que en torno con la contraposición de la propuesta nacional, veíamos de que a final de cuentas estas lenguas indígenas también son practicadas en otros estados de la República Mexicana, en este caso el Estado de México, parte del estado de Guanajuato, en Colima, también son. Entonces nosotros vemos de que contextualmente debemos de darle prioridad también a lo propio y dejar también como una segunda opción lo que es la lengua extranjera. Sabemos de que en todo caso van vinculadas inclusive en la cuestión gramatical también estas dos asignaturas, ¿no? O sea, ustedes no se oponen de tajo a que en las escuelas normales y en general las escuelas públicas, digamos, desde educación básica, se lleve una lengua extranjera, pues, ¿no? Ustedes no se oponen tajantemente a eso, pero que se dé prioridad a lo propio. Efectivamente, maestro, es lo que le manejaba. En la cuestión gramatical nosotros vemos de que estas dos inclusive pudieran llevarse de manera conjunta, por la cuestión de que quien aprende purépecha se le facilita inclusive más iniciar el estudio de la lengua del inglés. Y en todo caso nosotros proponemos de que de forma oficial se lleve una lengua indígena, pero también de la mano se lleve algún curso optativo de inglés, pero ya sería para la cuestión de quien deseara llevar ambas al mismo tiempo, ¿no? Esto desde la óptica de que esta reforma va a iniciar con los compañeros de nuevo ingreso. Ya vemos personas de las otras academias o de las otras generaciones que no vamos a llevar esta formación, por desgracia. Entonces nos gustaría incluirnos en alguna manera, ya sea con la lengua extranjera o con la lengua materna, y de la misma manera se estuviera llevando una formación más conjunta, maestro. Sí, nos gustaría puntualizar eso que maneja. No estamos tajantemente en contra, sino que nos gustaría darle prioridad a lo propio, a lo nacional. Y en cuanto a las tecnologías de la información y de la comunicación, las llamadas TIC, como se dice. Así es. En este caso nosotros veíamos que las TIC son utilizadas primeramente adaptándolas desde modelos extranjeros que en base a la pedagogía son utilizados en otras naciones para generar una visión instrumental de la educación. Esto vamos porque las tecnologías de la información y de la comunicación deben ser planteadas tal como viene en el plan y programas, como su nombre lo especifica, desde el punto de vista pedagógico, siendo de que si nosotros nos podemos analizar el plan y programas, las tecnologías de la información y comunicación van enfocadas más como que al uso de la tecnología, pero desde un punto de vista de que al egresar de las normales nosotros tengamos ampliamente la cobertura para trabajar en todo su esplendor las TICs.
Esto, ¿cómo lo vemos? Como un enfoque de que, al menos en el caso del estado de Michoacán, contamos con lo que es la asignación de plazas en base a la gestión de los egresados de las normales, pero en otras entidades de la nación contamos de que la mayoría de los egresados no ingresan al campo laboral directamente, sino que tienen o se quedan a reserva de lo que en este caso sería la asignación nacional en base al examen nacional. En todo caso vemos de que esta visión instrumental está basada a que quien egrese de una institución normal pueda también estar facultado para ejercer en el trabajo en otro tipo de campos, siendo de que es la realidad actual, que tenemos doctores, abogados, licenciados, inclusive maestros, trabajando en fábricas, trabajando de taxistas inclusive, o en campos que no van ad hoc con su formación inicial. Entonces vemos de que las tecnologías de la información, tal y como vienen especificado en el programa, deben de darse el enfoque en base a lo pedagógico. Volvemos, no estamos en contra de tal, sino de que debieran ser adecuadas al contexto del Estado, ¿sí? a las necesidades propias, y que sean volubles, que sean maleables, que sean aplicables a los distintos sectores, y que de igual forma sean una herramienta, no una imposición. Claro, porque además esto representaba hasta un negocio para los políticos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Vicente Fox, que promovió mucho las TICs, particularmente en Ciclomedia, y bueno, todos sabemos que en su contrato que hizo con Microsoft fue un negocio millonario allí. La propia Auditoría Superior de la Federación detectó un desvío de más de 1,000 millones de pesos, y nos están indicando que estamos por concluir. Quisiera que dividiéramos el tiempo, maestra Chela, 2 minutos y medio para comentarnos qué hacer ante, pues parece un golpe dado ya, que bueno, los trabajadores no lo asumimos así, vienen seguramente largas jornadas de lucha, pero ¿qué recomienda usted a los trabajadores organizados, porque usted también es trabajadora asalariada? ¿Qué nos recomienda a todos hacer ante esta situación que está por consumarse de alguna manera? Yo creo que del tamaño del golpe tiene que ser el tamaño de la medicina. Y la medicina en este caso, sin duda alguna, tiene que ser reforzar las organizaciones, darles mucho más contenido, hacer un proceso las organizaciones sindicales tienen instrumentos de lucha reconocidos por la ley que les generan fuerza, pero la mayor fuerza tiene que ser la conciencia de los trabajadores, el análisis, el conocimiento profundo de lo que está pasando, de los datos. Pues ya no tuve tiempo de decirlo, pero hay un estudio importante de Enrique de la Garza que muestra realmente cuántas empresas tienen contratos y cuántas no, cuántos están regulados por la ley y cuántas no. Y aunque unos dicen, pues ahora sí ya se legalizó lo ilegal, pues no podemos vivir en un país así, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que diría es que priva la necesidad de unirse, de dialogar juntos, de ir generando caminos de encuentro, y no solo entre sindicatos, sino con muchas más personas del pueblo, muchas más organizaciones, con los jóvenes. Nuestros jóvenes tienen que saber que este país que no les va a brindar alternativas, no es el país que quisimos algunos, es el país que han impuesto otros, es el país que no está generando condiciones para todos. Entonces yo creo que hay que juntarnos mucho con los jóvenes, que hay que hablar mucho con ellos, dilucidar juntos y generar una contrapropuesta. Y llevar esto ante tribunales internacionales, Así la OIT, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Hay que abrir esto. Sí, sí. Daniel, ¿qué sigue después de estas mesas? ¿Cuándo está contemplado que puedan concluir las mesas para definir ya exactamente cómo queda
los planes y programas de estudio para los compañeros de nuevo ingreso en las normales? A partir de mañana, maestro, continúan los trabajos, pero nosotros estamos a la expectativa debido a que ha habido cierta renuencia por parte de las autoridades a plasmar de manera oficial lo que son todos estos acuerdos. Se dejan como una cuestión de orden única y exclusivamente de acuerdos minutarios, y no nos estamos trasladando a la cuestión oficial. Situación que nosotros sí nos gustaría poner de manifiesto por una situación. Nosotros como estudiantes estamos, y se ha dejado ver, en plena disposición del trabajo, y en todo caso sí, cuando nos manejábamos en este sentido de que este modelo pedagógico priva de la libertad, basándonos en el pensamiento crítico de las futuras generaciones, me gustaría que este debate o este pensamiento crítico, que inclusive viene de manifiesto dentro de la reforma, se hiciera extensivo también a toda la población. Entonces, en un segundo momento planteamos también que dentro de algún Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura, fuera la directriz para llevar a cabo todo el consenso en la población, para que el sector popular se conjunte a la propuesta y sean en este caso, escuchadas también las voces de todos los sectores de la sociedad. O sea que hay que poner a debate, a discusión, no solamente la reforma en las normales, sino todo el modelo educativo. Efectivamente, vemos que en todo caso los académicos no somos directamente los implicados con el sistema educativo, así que debemos ser partícipes todos, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues aquí quedamos, yo creo que con el compromiso de continuar con este tema, con estos temas, tanto la reforma laboral como la reforma educativa, que están muy vinculadas. Ojalá que después tengamos la oportunidad para volver a estar aquí. En cambio, en el debate, agradecemos la presencia, la participación, los aportes de la maestra Graciela Andrade, del compañero estudiante Daniel Sixtos, de la normal de Tiripetío, nuestra querida normal de Tiripetío. Agradecemos a Fernanda, a Lupita, a don Vicente Godínez y a todo el equipo de Cambio de Michoacán, a Gustavo, el fotógrafo estrella de Cambio de Michoacán. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo de 9 a 10, Cambio en el debate.